Hola, soy José Luis Bautista, soy estudiante de la UNED del Máster Universitario de Investigación en Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos. El presente video es una explicación de mi proyecto de fin de máster llamado Capicúagen, generador de código basado en características. Capicúagen es una herramienta que se ubica dentro de las herramientas conocidas como generadores de código. Como dice el nombre, se encargan de generar el código automáticamente de un sistema destino. Su funcionamiento es básicamente el siguiente. Hay una configuración de la necesidad que queremos generar, hay un elemento generador y como salida de esta combinación de estos dos elementos hay el código fuente del sistema objetivo a generar. Capicúagen es un generador de código automático con intención que sirva para la empresa. Es especializado en soluciones empresariales y está basado en generadores de características. Se basa principalmente en dos elementos. El primero es que el software cambia. El software cambia muchísimo y cada vez cambia de manera más frecuente. Y también que todo el software se parece entre sí, específicamente el software empresarial. Todo el software empresarial gestiona recursos de alguna naturaleza y generan un producto de otra naturaleza que proporciona un beneficio. Estos elementos se ven claramente en la industria de la telefonía móvil, más específicamente de los sistemas operativos móviles. Hemos tenido 10 años donde hemos tenido Android y iOS y dichos elementos en estos 10 años han estado cambiando muchísimo. Cada año hay exposición de novedades de los dos. Sin embargo, los dos se parecen bastante realmente. Cuando uno saca una novedad, el otro lo acaba sacando de una manera parecida. Entonces ahí se ve que se cumplen los dos, como ejemplo, que se cumplen los dos principios. El software cambia, cambia mucho y se parece. Los objetivos de Capicúagen son los siguientes. Es, por un lado, agilizar la construcción de un software creándolo automáticamente y por el otro, hacer que el codificador solo tenga que enfocarse en las partes que no es posible generar automáticamente. Las tiene que generar de manera manual. Intentamos que la parte generada automáticamente sea mucho mayor que la manera manual. De esta manera ganamos en tiempo, el software se genera más rápido y ganamos en calidad debido a que se genera automáticamente y cualquier fallo o error se corrige en el generador y se reaplicaría automáticamente en los sistemas destino. Capicúagen es un proyecto de código abierto, el código fuente está disponible y publicado en Internet. Utiliza generadores de características que son elementos más pequeños que el mismo generador que se enfocan en generar un aspecto del software en particular. Los generadores de características son intercambiables e independientes, no dependen ninguno de otro y los puedes cambiar sin tener que notificar al resto de generadores. Además, se organizan en repositorios. Es posible que un codificador cree un generador de características, lo suba a un repositorio y otro lo consuma bajándolo de dicho repositorio. Para lo cual delega en tecnologías como Ruby o Git. Así funciona Capicúagen. Tiene una entrada de una serie de atributos de configuración, tiene un generador central y dicho generador itera entre los generadores de características para generar un aspecto de nuestro software destino en concreto. Capicúagen está pensado para integrarse dentro del funcionamiento de lo que es una empresa, para lo cual tiene una serie como de elementos recomendables para seguir el flujo del trabajo. El primero es un repositorio privado de código fuente del proyecto. Puede ser privado o puede ser público, pero consideremos que nuestra empresa lo necesita privado. Puede estar implementado en Git o Subversion o otros. Y también tener un repositorio tanto público como privado de generadores de características. Los generadores de características se agrupan en gemas de Ruby. El público puede ser RubyGems, en donde tengamos pues todos los elementos de Capicúagen que sean públicos, que lo puede usar cualquier persona simplemente rescargándolos. Y también tenemos un repositorio privado de gemas, en el que son los generadores que solo atañen a nuestra empresa. No le interesa a ninguna más o tiene una licencia que no es pública, pero nosotros los usamos dentro del trabajo que hacemos empresarialmente. Nuestro programador o desarrollador tendrá localmente en su ambiente una copia local del código que está generando o construyendo. Tendrá un administrador local que es el que se encarga de generar el código fuente a través de las características. Tendrá una serie de templates, de plantillas personalizadas. Esto es porque
Si bien Capicúa Gen tiene en su núcleo las plantillas de cómo debe resultar el código, es muy posible que dichas plantillas no correspondan a nuestra necesidad real o a la necesidad real de nuestra empresa o queramos una pequeña personalización. Capicúa Gen permite exportar las plantillas de una manera bastante sencilla y modificar solo los aspectos de dichas plantillas que nosotros necesitamos sin afectar ni al generador global ni al resto de plantillas. Por otro lado, es posible que tengamos en el mismo desarrollo que crear generadores de características que no existan. Podemos ir haciéndolo y podemos ir subiéndolo a un repositorio privado donde estemos guardando código fuente exclusivo de dichos generadores. Una vez que acabe nuestro proyecto, dicho repositorio privado se puede convertir en un generador de características a través de una gema e integrar nuestro repositorio privado para que lo usen en otros proyectos y otros desarrolladores, o incluso podría convertirse en un elemento público para que lo use en otros desarrolladores en otros proyectos ya ajenos a nuestra empresa. Capicúa Gen intenta convertir nuestro desarrollo de software en nuestra empresa en un esquema de fábrica de software a través de una línea productiva de sistemas. Para que esto funcione es necesario tener otros elementos que no es nuestro generador. Los elementos son los siguientes. Primero, unas metodologías de trabajo adecuadas. Luego, una serie de patrones de software conocidos e implementados por nuestro equipo. Debemos también consumir frameworks de terceros y frameworks empresariales propios. El framework de terceros es porque muchos de los problemas que tenemos ya están resueltos, ya los ha resuelto alguien y ya se han enfrentado en eso, porque realmente los problemas nunca son tan originales, siempre hay una solución externa. Y debemos combinar algo que ya ha resuelto los demás y aislarlo de una manera adecuada mediante frameworks empresariales propios que nos permita desarrollar nuestros problemas en particular. Todo esto debe estar en un control de versiones. Es importante el control de versiones para el trabajo en equipo. Y por último, pues nuestro generador. En nuestro caso, nuestra propuesta es Capicúa Gen. Acerca de cómo debe ser un software empresarial prototipo, la arquitectura de un software empresarial prototipo, bueno, ahí depende del tipo del problema y de la necesidad. Hay que usar la arquitectura adecuada para cada problema, es decir, no todas las arquitecturas resuelven todos los problemas. Sin embargo, esta es una arquitectura bastante común y que se podría integrar con Capicúa Gen. Cada uno de los elementos que están aquí mencionados es un aspecto a generar a través de Capicúa Gen. Los aspectos pueden ser, si empezamos por la última o la primera capa, tenemos la interfaz de usuario, que últimamente podría ser muy variable porque tenemos interfaces móviles, de las cuales tenemos varias, y tenemos una interfaz de escritorio y una interfaz web. Después tenemos una interfaz de servicios. Esta interfaz de servicios es cómo se conecta nuestra capa gráfica con nuestra capa de negocios. Y es completamente abstracta de negocio a resolver. Por abajo tenemos lo que es nuestro negocio, es donde estamos realmente resolviendo lo que es nuestro problema. Por debajo de nuestro negocio tenemos la persistencia, es como se guardan los datos en alguna base de datos o en algún otro elemento como archivos. Como vemos aquí es completamente abstracto porque tenemos primero la interfaz de persistencia, que expone qué es lo que queremos guardar, y por abajo es el dónde y cómo se guarda, que es nuestra abstracción de acceso a datos. Podemos ser SQL Server, MySQL, archivos o cualquier otro tipo de forma en la que podemos guardar los datos. Cada capa es independiente, con lo cual podría estar cambiando esta capa, esta o esta, sin afectar al resto de las necesidades. Por otro lado, tenemos una seguridad que debe implementarse de forma vertical en todo nuestro sistema y tenemos una serie de políticas empresariales abstractas que podrían ser cualquier cosa que debamos implementar en nuestro sistema porque así lo definen nuestros estándares. En Capicúa Gen se puede conectar con cualquiera de estos aspectos y crear un generador adecuado para resolver cada una de estas necesidades. Existen otros generadores en el mercado, aquí se hizo una pequeña comparación entre ellos, tenemos elementos muy sencillos como Content Snippers o herramientas ya más elaboradas como MDA. Lo que se intentó comparar primero si es sencillo, algunos sí son sencillos, otros tienen una dificultad más avanzada, consideramos que Capicúa Gen sí es sencillo. Si es sencillo de cambiar, esto quiere decir que si hay una tecnología que sustituya a la anterior y que sea mejor, pues hay que cambiarla. Digo, no hay que encerrarse ni trabajar en una tecnología si ya hay otra que la sustituye de una manera idónea. Entonces aquí valoramos qué tan sencillo es de cambiar la tecnología. Capicúa consideramos que es sencillo de cambiar en el caso de que fuera necesario. Aquí estamos valorando qué tan cercano a la lógica de negocio y cercano al código fuente
se considera herramienta. Es importante trabajar de una manera cercana al negocio, porque realmente el negocio define qué es lo que queremos resolver. El cómo lo resolvemos, si tenemos un generador automático de código, debería ser su trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que nos permite la herramienta trabajar más con elementos de negocio y menos con elementos de, técnicos o relacionados a la dificultad técnica en específico. El generador, cualquier generador debería aislarnos de trabajar mucho con el código fuente y permitirnos enfocarnos en las necesidades y problemas de nuestro cliente que se ubican en una capa de negocio y no en una capa técnica. Aquí en Capicúa depende mucho del generador en particular, si estamos trabajando más de negocio o más del código fuente. Entonces ahí sí tenemos un depende. El fácil de reutilizar en otros proyectos es que tan fácil es agarrar lo que ya tenemos y meterlos en otro proyecto. Lo que ya tenemos me refiero a los generadores. ¿Qué tan fácil es que un generador de características vaya de un proyecto a otro? Aquí consideramos que es sencillo porque uno de los objetivos de crearlo es ese en particular. También si la tecnología es usada ampliamente, bueno, en este caso no, porque la tecnología es nueva, con lo cual no se podría decir que está usada ampliamente. Y por último, compramos una solución empresarial. Capicuagen sí nació con un interés empresarial, con lo cual sí se puede decir que es una solución diseñada para la empresa. Capicuagen se compone de los siguientes elementos. El primero es el generador, que es el núcleo, que es el que se encarga de coordinar toda la operación. Los segundos son las características, que son los elementos que pudiera tener nuestro software destino. Y por otro lado están los objetivos, que son los de las características, son los que sí tienen y sí son candidatos a ser generados. Por último, los atributos son las configuraciones o las particularizaciones de las características para generar en un sistema en concreto. ¿Qué hacen los generadores de características? Bueno, lo primero que hacen es generar un aspecto en particular, pero el cómo lo hacen depende de cómo lo hayamos implementado. Por ejemplo, puede ser que simplemente copie unos archivos o unas rutas específicas, podrían ser los iconos de la aplicación o pantallas de presentación. Por otro lado, puede modificar archivos que ya están creados. Esto es porque queremos que se analice si cumplen una serie de estándares o queremos que los cumplan o queremos modificar la estructura o intentarlo. Eso también lo pueden hacer los generadores. También pueden generar archivos en base a plantillas. Es una generación simple, o sea, tengo una plantilla, tengo una configuración, se unen esos dos elementos y se genera el código fuente. Por otro lado, proporcionan o pueden proporcionar servicios que consumen otras características. Eso es, por ejemplo, tengo una característica que me dice, es necesario crear estas entidades. ¿De dónde salen esas entidades? Es intrascendente, pero sé que mi sistema tiene que crear entidades y sé que hay una serie de elementos que tienen que conocer esas entidades y generarlos. Por ejemplo, tengo aquí algo que necesita saber qué entidades se componen mis sistemas, se lo pregunto al generador y el generador busca entre todas las características quién me puede decir o quiénes me pueden decir qué entidades se componen mi sistema. Entonces tengo una característica, tiene una necesidad, se la pregunta al generador, el generador a su vez a todas las características y le regresa la información a la característica primera. Con esto se consigue que todas las características son independientes entre ellas. Podría cambiar cualquiera de ellas y como no tiene una comunicación directa no se daría en cuenta, sería transparente. Este es un ejemplo en particular de lo que estamos hablando. Hay un elemento que obtiene características que obtiene entidades a través de archivos de SQL, archivos de creación de tablas de SQL. Una vez que ya sabe qué tablas hay, crea un espacio en memoria que lo llama entidades y informa al generador, o más bien se espera que el generador le pregunte sobre estas entidades. Y luego tengo otros elementos que crean una capa de acceso a datos, que crean una serie de entidades de negocio a través de las tablas definidas y que crean una interfaz gráfica. Ninguna de estas sabe de dónde salen las entidades. El único que lo sabe es esta característica y es consultada, como comentamos, a través del generador. Al final tenemos nuestra generación de entidades, de existencia de entidades y de interfaz gráfica sin que este haya sido consultado directamente en ningún momento. ¿Cómo configurar nuestros generadores? Bueno, se decidió para configurar nuestros generadores a través de Ruby. Se considera que Ruby es un lenguaje que tiene muchas capacidades para que se entienda fácilmente y además muchas capacidades para ser un lenguaje de configuración, como podría ser XML o podría ser cualquier otro DSL específico, no más que ahora es directamente con programación, con lo cual tenemos muchas facilidades como una API enorme de elementos que podemos usar para definir qué es lo que queremos construir. Esto ya se usa en elementos como Cocoa Pops para Xcop o los Gemfiles de Bander y otros.
Básicamente, primero lo que hago es definir mis características, es este elemento, esto es lo que podría construir, y luego lo agrego al generador tanto como características como objetivo, esto es lo que yo construyo. Y particularizo o agrego atributos de la generación en esa línea. Lo puedo hacer tanto una vez, o sea, en una sola sentencia, o sentencia. La sentencia, este en particular genera un ejemplo de Android. Hay varios ejemplos generados y adjuntos a lo que es este trabajo final. Es una aplicación de escritorio, es una aplicación web que expone catálogos como RESTful y es una aplicación de Android. Como vemos, la tecnología pues, es heterogénea, es .NET y luego Android, el sistema operativo posee Windows y Android y el lenguaje es C#, Java. No dependemos en ningún momento de ninguna, no estamos casados con ninguna tecnología. Siempre que haya un generador para esa tecnología en particular, se va a generar un código. Por ejemplo, en nuestro ejemplo de Android, pues aquí vemos cómo se está mostrando información de entidades. También tenemos nuestro ejemplo de Windows, en el que vemos que de misma pareja, de la misma forma, se muestra información de entidades. Es la misma información pero para varios y para sistemas operativos diferentes. Aquí vemos cómo se generó todo completamente, todo es una aplicación de Windows con las ventanas y características típicas de una aplicación de escritorio. Por otra, de otra forma se comparó cuánto se tarda en generar estos elementos manualmente y cuánto se tardó a través del generador. Si vemos, para generar una nueva entidad, una generación manual nos llevó 35 horas. Vemos que hay elementos comunes como el análisis del diseño, porque ahora Capicúagen no permite reutilizar estos elementos, aunque la intención es que se permite reutilizar otras fases que no sean específicamente la construcción. Al final es que tenemos una ganancia del 79%, en total son 27 horas, y si esto lo extrapolamos a 100 entidades, pues ahí se ve más fuerte la ganancia. En este caso la ganancia es un 90%, y la diferencia pues sí son bastante horas, son más de 1.700 horas. Si lo vemos gráficamente, pues este sería nuestra generación manual. Aquí está el tiempo en horas y aquí está el tiempo en entidades, aquí está el número de entidades y el tiempo en horas. La ganancia es grande, es lo que están ganando. Capwagen es público, el objetivo es que al final sea público y que pueda ser fácilmente ampliable y que se pueda estar incorporando generadores cada vez más avanzados. Para ello tenemos aquí las generadoras actuales completas, el código y esta es la línea de comandos que deberíamos ejecutar para instalarlo. Como vemos, es una instalación muy sencilla para tener un ambiente de Capicúagen habilitado. Bueno, eso es todo por mi parte. Agradezco mucho la atención. Capítulo sobre se te el tiempo. Entonces, hay que tener cualquier novedad se publicará en mi blog, de y esperemos que en los siguientes meses pueda crecer con nuevos y interesantes generadores. Muchísimas gracias por el interés y eso es todo.